Viva Mejor presenta Salud Emocional, Bienestar Físico, Solución de Conflictos, Vida en Pareja, Educación de Calidad, Alimentación Saludable, Vida en Familia. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Viva Mejor, el programa de la familia. Hoy, como siempre, tenemos un tema muy especial: el estrés, un enemigo que se siente. Y vamos a tratar muchas cosas alrededor de este tema. Seguramente, si usted lo está sintiendo en este momento, va a poder descubrir cómo dominarlo y cómo lograr superar diferentes circunstancias. Pero antes, yo quiero invitarles para que vayamos a nuestra cápsula bíblica, hoy también relativo a este tema. El tema de hoy tiene que ver con cada uno de nosotros. Como seres humanos vivimos afanados, angustiados, estresados. Hay momentos cuando el sol se oculta en el horizonte y llegamos a casa cansados, extenuados. ¿Saben? El estrés es una de las enfermedades de este siglo, porque produce muchas consecuencias en la vida de cada uno de nosotros. Pero quiero compartir con ustedes en esta hora un texto fascinante de las Sagradas Escrituras, donde Jesús pareciera que estuviera hablando a cada uno de nosotros. Ese texto lo encontramos en Mateo capítulo 6, los versículos del 25 en adelante. El Señor Jesús dijo lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis. En algunas otras versiones dice, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es interesante que el Señor Jesucristo nos habla y nos dice, no os afanéis. La palabra afanar en griego es merinaos. Y merinaos para un griego en aquella época significaba dividir la mente. Es interesante que cuando nosotros estamos estresados, afanados, angustiados, pareciera que no es el mejor momento para tomar decisiones, porque la mente se nos divide y no sabemos qué hacer. Querido televidente, si estás pasando por momentos difíciles de angustia, estresado, porque quizás el dinero que ganas en tu trabajo no alcanza para suplir todas las necesidades de tu hogar y te sientes angustiado, ¿qué voy a hacer? Quizás, querido amigo que sigue la señal de este programa Viva Mejor, estás pasando por un momento de enfermedad, de dolor por la pérdida de un ser amado. Déjame decirte que el Señor te dice en esta hora, no os afanéis, no os estreséis, no os dividáis la mente, porque como seres humanos en esta tierra mantenemos angustiados, preocupados, afanados. Pero la Biblia continúa diciendo, Jesús da la razón por qué no debemos afanarnos, estresarnos, angustiarnos. Mirad las aves del cielo, describe el versículo 26, que no siembran, ni ciegan, ni juntan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y miren qué linda promesa da Él para cada uno de nosotros. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Querido, el Señor te dice en esta hora, tú vales más que las cosas de este mundo.
Tu vida es de mucho valor para el Señor. Si estás pasando por esos momentos difíciles, permítame recordarte que Jesús te ama. Tu vida es muy valiosa para Él. Por lo tanto, ante los afanes, las dificultades, el estrés, la angustia que puedas estar experimentando en este momento, el Señor te recuerda una vez más: no os afanéis. Pero ¿por qué no os afanéis? Hay otro texto fascinante. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 7 dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Echad toda ansiedad, toda preocupación sobre Él. Querido amigo, allí donde te encuentras, permítame decirte: ¿estás estresado? ¿Estás muy preocupado? ¿Afanado? ¿No sabes qué hacer? ¿Has tomado diferentes decisiones en la vida, pero las cosas no han salido como tú quieres? Permítame recordarte que el Señor Jesús en esta hora te habla y te dice, a través de las Sagradas Escrituras: aquí están condensadas las palabras de Dios para ti y para mí en esta hora. Y el Señor te aconseja y te dice: echad toda preocupación sobre Él. Él tendrá cuidado de ti. Te invito a echar ese motivo de preocupación en las manos de Cristo Jesús y Él te ayudará. No más momentos de estrés, de angustia, de dificultad. Ten calma, serenidad en el nombre de Cristo Jesús y Él te bendecirá. Para controlar el estrés me voy para un parque y salgo en familia. Eso es todo lo que yo hago para controlar el estrés. Respirar, fundamentalmente contar hasta 10 y pues pensar en cosas positivas que podrían modificar ese problema. Interactuar con la mascota, con otras personas que nos saquen como de ese problema o de ese nudo que a veces encontramos en las situaciones. Regresamos a Viva Mejor. Hoy con un tema muy especial para todos: el estrés, un enemigo que se siente. Y para desarrollarlo tenemos nuevamente con nosotros a la doctora Carla Portal. Ella es psicóloga, especialista en tratamiento clínico. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes otra vez. Bueno, doctora, yo quiero que empecemos a desarrollar este tema, sobre todo porque le hemos puesto un título algo así llamativo, ¿no? Que el estrés es un enemigo que se siente. Pero entiendo que el estrés, aparte de existir uno que puede llamarse quizás negativo, existe también un estrés que es positivo. ¿Podría definirnos un poco más el tema? Bueno, el estrés es una reacción natural de nuestro organismo que se produce cuando estamos en una situación que percibimos como amenazante. Puede generar altos niveles de tensión fisiológica y psicológica y muchas veces puede ocasionar o estar acompañada a cuando se empiezan a desarrollar enfermedades ya físicas. Pero el estrés no es necesariamente nocivo. ¿Por qué? Porque en nuestra vida necesitamos estrés para estar motivados, necesitamos ese estrés como para tener energía del día a día, y eso es lo que nos impulsa a hacer todas las cosas de nuestro cotidiano vivir. Se compara muchas veces al estrés con el ajuste que tienen las cuerdas de una guitarra. Cuando hay muy poco estrés, la guitarra suena muy mal, suena todo desafinado, y eso mismo pasa cuando no hay estrés en nuestra vida. Somos personas parcas, desanimadas, no nos interesa nada. Pero ya nos vamos al otro extremo, donde hay mucha tensión en las cuerdas, podemos correr el riesgo de que se nos rompan. ¿Cómo podemos de alguna forma mantener ese equilibrio? Que la cuerda no esté tan tensionada que produzca obviamente un estrés que nos lleve a problemas físicos y psicológicos. Bueno, el estrés, como decíamos, es parte normal de nuestra vida. Muchas veces cuando tenemos algún desafío en el trabajo, en la vida familiar, tenemos esos picos de estrés, pero pasan rápidamente, entonces logramos manejarlos. No es algo que sea
disfuncional o que empiece a afectar nuestra salud. Pero cuando el estrés se mantiene, ahí ya empezamos a correr el riesgo de que se vuelva crónico. Este estrés crónico o distrés tiene 3 fases. La fase de la alarma, que es cuando sabemos que nos está pasando algo que nos demanda mucha energía y que nuestras fuerzas no nos dan. Entonces ahí ya nos alarmamos. Eso genera que entremos en la segunda fase de la resistencia. Ahí empiezan a haber síntomas de frustración, de angustia, porque estamos en ese problema y no sabemos cómo salir de él. Y puede llegar a que se mantenga tanto tiempo que llegamos a la última fase, que es el agotamiento. Ahí empezamos ya a ver síntomas de ansiedad y de depresión causados por no saber cómo salir de esa situación, ya sea laboral, financiera, emocional, familiar. Y ahí es donde bajan todas nuestras defensas y podemos correr el riesgo de enfermarnos. El estrés tiene también relación con enfermedades físicas, según nos está expresando. ¿Cómo podrían manifestarse esas enfermedades físicas a partir del estrés? Bueno, cuando tenemos mucho tiempo estrés y nuestro estrés se mantiene por varios días, semanas, inclusive meses, empezamos a sentir síntomas fisiológicos. Por ejemplo, problemas digestivos. La gastritis está muy asociada al estrés. Tenemos problemas respiratorios porque todo el tiempo estamos agitados, ansiosos. Empezamos a tener también problemas de irritabilidad. Tenemos problemas de trastornos del sueño y eso es algo muy común cuando estamos muy estresados. Los ciclos del sueño se van empezando a afectar porque nos cuesta dormir en la noche, nos cuesta conciliar el sueño y empezamos a tener insomnio. Otros cambios fisiológicos son los cambios hormonales, metabólicos y sanguíneos que se producen en el cuerpo cuando estamos sometidos a mucho tiempo de estrés. También tenemos fatiga y algunas consecuencias que empezamos a somatizar. También vemos en la parte emocional y en la parte cognitiva dificultades para concentrarnos, para retener y mejorar nuestra memoria. Nos cuesta mucho ser empáticos con otras personas, nos volvemos más irritables y en nuestro comportamiento también se ve afectada y se ven esos cambios notorios, como por ejemplo empezamos a faltar más al trabajo. Un síntoma asociado al estrés laboral es el ausentismo. Entonces empezamos a sentirnos que no tenemos fuerzas y no tenemos ánimo ni ganas de ir a trabajar, entonces inventamos cualquier excusa para faltar. Nos cuesta relacionarnos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, porque nos volvemos agresivos verbalmente, nos volvemos muy toscos y empezamos a ver también síntomas de ansiedad y de depresión. Ok, doctora, muchas gracias. Ya volvemos, pero antes yo quiero decirles que tenemos una página donde usted puede ver todos nuestros programas, es www.vivamejortv.com. Allí también puede contactarse con nosotros. Así que ya regresamos con nuestro siguiente segmento. El estrés es uno de los problemas que los seres humanos tenemos que enfrentar diariamente en nuestras vidas. El estrés puede ser positivo o puede ser negativo. Algo de estrés necesitamos para desarrollarnos y para enfrentar diferentes situaciones. Pero el estrés negativo puede causar enfermedades o aún la muerte. Para esto tenemos que desarrollarlo y atacarlo integralmente. Un programa bien desarrollado en 3 áreas nos van a permitir salir adelante en medio de la situación que enfrentamos. Un programa mental, que podamos fortalecernos mentalmente leyendo cosas positivas. Un programa físico, el desarrollo de nuestro cuerpo nos ayuda a manejar esta enfermedad. Y un programa emocional que pueda llevarnos a que vivimos felices, saludables y tranquilos. Regresamos a Viva Mejor, hoy con el tema el estrés, un enemigo que se siente. Doctora, en nuestro programa el público es muy importante y tenemos una pregunta que obviamente queremos que usted la responda. Aquí está. Perfecto. ¿Una persona puede sufrir del estrés sin saberlo? Bueno, en realidad nosotros siempre sentimos cuando estamos empezando a sufrir de estrés.
Como mencionábamos inicialmente, hay muchos síntomas fisiológicos y eso ya es un indicador de que el estrés está en nuestra vida o que hay una situación que nos está produciendo estrés o una demanda fuerte. ¿Cómo lo sentimos? Bueno, los más comunes son hormigueo en el estómago, la tensión en los hombros, sed, transpiración en las manos. Entonces hay muchas formas de saber cuándo estamos afrontando el estrés. Definitivamente sí se siente. Sí. Es algo que así sea ese estrés positivo del cual nos habló anteriormente, pues las personas lo sentimos. Tal cual. Y ahora quiero que nos explique un poco si los niños, las niñas y los niños pueden llegar a sentir estrés, porque uno cree que la vida de los pequeños pues es muy feliz todo el tiempo y que no están estresados, pero ellos también pueden sentir estrés. Sí, tal cual. Una de las formas en las que los niños expresan síntomas de que están afrontando el estrés por lo general tienen que ver con el mal humor, la irritabilidad, la angustia. Como no saben cómo elaborarlo, sobre todo si el estrés viene a causa de un malestar entre los padres, peleas en casa, dificultades familiares, los niños no pueden elaborar de la manera como lo hacemos los adultos. Entonces su comportamiento empieza a ser agresivo, empiezan a tener bajo rendimiento en el colegio y está muy asociado también a su mal comportamiento en casa y fuera de casa. Es decir, que hay que prestarle atención a nuestros niños cuando estén de repente un poco mal en los estudios o en casa, porque seguramente pueden estar estresados, ¿cierto? Tal cual. Bueno, ahora sí, yo quisiera que ahondáramos sobre esos tips, esas formas en que las personas cuando enfrentamos el estrés podemos de alguna manera regular y superar esta dificultad. Bueno, hay dos formas que me gustan mucho comentarlas, compartirlas. En primer lugar, tienen que ver con nuestra actitud. Porque el estrés es subjetivo. Un mismo acontecimiento puede producir en una persona estrés y en la otra no. Entonces tiene que ver en cuanto a nuestras cogniciones y reflexionemos en cuanto a cómo estamos afrontándolo, qué pensamos sobre esas situaciones que nos producen estrés, por qué nos producen estrés. Entonces cuando empezamos a controlar los pensamientos y nuestras percepciones, empezamos a enriquecernos como personas. Y también la segunda es como quitarle el control o el peso o la carga a esa situación, porque muchas veces puede que sea algo difícil, pero nosotros lo magnificamos y empezamos a hacer de eso una situación muy pesada. Cuando le quitamos el poder a eso y empezamos a decir, bueno, es normal, a mí también me puede pasar, también tengo problemas familiares como seguramente mis amigos, tengo problemas en el trabajo como todos mis compañeros. Entonces cuando empiezo a quitarle el poder a esa situación y a normalizarla un poco, eso ya cambia la actitud con la que afronto esas situaciones. Y también ya tips más puntuales, tenemos que tener muy en cuenta los tiempos de descanso, porque el estrés viene acarreado porque no nos damos tiempo para descansar. Pensamos que nuestra lista de quehaceres o de cosas es tan larga que no podemos darnos un momento para respirar. Y eso empieza a agotarnos y a producir todos estos síntomas de malestar físico y emocionales. Entonces, el tiempo para descansar debe ser sagrado. Bueno, leí recientemente una estadística que dice que el estrés en el trabajo ha aumentado y sigue en aumento en estos momentos, y que uno de los países con mayor estrés en el trabajo es México, sí, seguido de países como Colombia. Así que de alguna forma, pues la manera en que nosotros podemos empezar a controlar el estrés, como usted bien lo dice, es tratando de saber o de entender que hay alguien que puede ayudarle a uno, ¿no? Esa vida espiritual que cada uno pueda tener, eso aliviana nuestras cargas y nos da la oportunidad también de refrescarnos en un momento donde hay mucha dinámica y donde hay mucha exigencia. Sí. ¿Y qué otras cosas podríamos hacer? Bueno, algo muy importante es organizar nuestro tiempo, que eso es algo que nos cuesta mucho hacer y procrastinamos mucho, ¿no? Perdemos mucho tiempo en cosas que no nos construyen, y cuando llega el momento de una entrega de un trabajo, de una entrega de una evaluación o de una entrega de algo, los tiempos límites, ahí empezamos a desmoronarnos porque sabemos que nuestro tiempo no ha sido organizado de la mejor manera. Planificar con tiempo nos va a ayudar a poder hacer paso a paso y a cumplir nuestros objetivos. Entonces una receta, un tip muy especial es planificar, estar bien organizados, no dejar todo para última hora, ¿cierto? Sí. Porque eso también genera estrés y angustia. Y no sé por qué cuando está uno en la entrega final de algún tipo de trabajo, todo falla, el computador, la impresora, y genera gran estrés. Sí. Dentro de esas
de esos consejos que tienen que ver con disfrutar la naturaleza, con respirar el aire libre, ¿qué nos podría indicar? Bueno, cuando ya estamos bajo mucho estrés emocional, necesitamos sí o sí sacar toda esa tensión de alguna forma, y la mejor manera es a través de la actividad física, que eso es un tip que hemos dado muchas veces porque es fundamental para nuestra salud emocional. El ejercicio es una forma de canalizar toda esa energía acumulada, toda esa tensión, y sacarla de una forma que nos ayude a potenciar nuestros pensamientos, a organizar nuestra vida, a organizarnos cognitivamente. Es cierto que entre mayor actividad mental debemos hacer también un ejercicio similar, debemos dedicarle tiempo al ejercicio. Tal cual, si queremos tener una vida equilibrada y saludable, necesitamos sí o sí equilibrar esas dos áreas, el esfuerzo mental y emocional con el esfuerzo físico. Ya saben, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que estar al aire libre, en el campo, también disfrutando para que nuestro cuerpo pueda tener una vida cada vez mejor. Les agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Doctora, gracias porque siempre sus aportes son fundamentales para nuestra audiencia y para nosotros. Gracias por acompañarnos y no lo olvide que en el próximo programa tendremos también algo muy especial. Chao, chao.